Muy bien, continuamos con más contenido que este es su programa Agenda Libre a través del canal del Sol, canal 6. Recuerden que para estar correctamente informados deben leer el más moderno diario digital de República Dominicana, www.diariodigitaldominicano.com, la mejor forma de conocer la verdad. Diario Dominicano, diariodigitaldominicano.com. Entonces, adelante, señor Abinader Fortunato. No, no, tú le diste la bienvenida. Gustavo es un gran amigo, Gustavo Sánchez, ingeniero de profesión, vocero 8 veces. Si no es un buen récord, Gustavo es un buen averaje. Está con nosotros aquí para hablar de muchísimos temas que han en el devenir de estos días. Y además de eso, Gustavo es miembro de la dirección política del PLD, es miembro Comité político. del CP, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy precisamente en estas últimas horas, Gustavo, ha estado sometido al zarandeo. Digo sometido al zarandeo con la detención, la prisión. Uno tendría que empezar por ese tema porque si no Claro, estaría desactualizado. así es. Con la detención de 3 importantes miembros de su dirección política, además el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el licenciado Gonzalo Castillo. ¿Qué lectura le da un veterano político como Gustavo Sánchez a esta situación que tiene ardiente la opinión pública nacional? Bien, muchas gracias, Abinader, muchas gracias, Charlie, por invitarnos a este espacio de Agenda Libre para compartir con ustedes opiniones que tienen que ver con el día a día de la política dominicana y los temas que son de actualidad. En relación a la detención, el apresamiento de estos 3 compañeros, 2 de ellos miembros del comité político, el compañero Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, por lo tanto colega del organismo, en el cual compartimos todas nuestras reuniones, además del exministro Donald Guerrero. Para nosotros quizás la más clara evidencia del oportunismo tiene que ver exactamente cómo luego casi de 2 años y medio de investigación, interrogatorio, esperan 11 meses para el proceso electoral anticipado, que es el de la municipalidad, para procurar mantener en la palestra pública la descalificación del partido por actos que ellos alegan, actos de corrupción, que le corresponderá a los tribunales de la República determinar la responsabilidad de cada quien. Un momento en el que el Ministerio Público, de manera aviesa, se convierten prácticamente en sicarios de la dignidad humana, porque no solamente personas, por ejemplo, como ellos, que salían del país con frecuencia, independientemente estaban siendo interrogados, salían y volvían, por lo tanto nunca se constituyeron una amenaza de evadir los interrogatorios. Sin embargo, en horas muy tarde de la noche, se presentaban con aparataje para, de una forma u otra, intimidar no solamente a los imputados, sino a la familia que tenía que contemplar exactamente cómo sus padres iban a ser conducidos. Lo peor de todo esto es la práctica que el Ministerio Público ha querido establecer, que todos interrogados, todos imputados, son uniformados con chalecos y con casco protector, que es la típica identificación de narcotraficantes y terroristas, que deja un muy mal sabor a la familia, a personas que se presumen la inocencia, y como es el caso típico del administrador de la lotería, que también tuvo que pasar por esa, fue llevado en esas mismas condiciones, resulta ser que fue inocente. O sea, de los hechos que se le imputaban, no se lo pudieron probar, pero queda Ya está exactamente, marcado. queda en Google cuando uno busca su nombre, que esa persona tiene que dirimir su tema. Los niños que van al colegio, que van a centros escolares,
reciben de una forma u otra no solamente la información, el cuestionamiento de padres y todo el mundo, de personas que todavía no son culpables, personas que están interrogados y pueden ser imputados, pero solamente con llevarlo de la forma abusiva, sobre la base de que pudieran constituir peligro, cuando en la vida en República Dominicana un detenido ha sido objeto de un francotirador que lo mate para evitar ser interrogado. Nunca ha pasado. Ingeniero, escúcheme que le interrumpa, permítame hacer una precisión. Este comportamiento del Ministerio Público, yo digo que tenemos un Ministerio Público mediático, figurero, porque sencillamente eso es lo que busca, grandes titulares, incluso invitan a periodistas seleccionados a que le den la cobertura a al supuesto allanamiento sorpresivo, pero ese mismo comportamiento, ese mismo estilo, fue el que desarrolló Jean Alain Rodríguez cuando era el procurador con los apresados vinculados al caso de Brex. Todos fueron levantados en horas de la madrugada, fueron sometidos a la acción de la justicia y al final prácticamente la mayor parte de los imputados han sido descargados. Sí, mira, el objeto del atentado a la dignidad no tiene colores. No tiene colores, así es. Independientemente, un imputado del caso de Brex es un padre de familia, que llámese el Ministerio Público, Jean Alain, llámese Jenny Berenice, llámese Wilson, creo que debe instituirse, debe regularse, que para casos como eso simplemente deben ser conducidos como en todo lugar. Yo he visto en Estados Unidos la conducción de personas imputadas y yo no lo he visto yo lo he visto esposados que llegan correcto, todos detenidos en Estados Unidos lo esposan, aunque sea por una ley de tránsito. Un asunto de seguridad. Un asunto, pero a los tribunales no se llevan con cascos protectores, ni con chalecos. Es parte del show mediático. Es parte del show mediático que de una forma u otra tratan de denigrar a los dirigentes del partido y humillar la familia. Sin embargo, ya como que uno se está acostumbrando a eso y el pueblo dominicano como que ya no le da el carácter de veracidad de los interrogatorios, y mucho menos prácticamente un momento electoral, que ahorita mismo se abre la precampaña. Y en el fondo, Gustavo, en el fondo de toda esta situación, ¿qué opinión real tiene el Partido de la Liberación Dominicana desde el punto de vista del manejo del Ministerio Público? ¿Es persecución política? ¿Es un sainete? ¿Es una preocupación por un adesentamiento de la política o de quienes manejan los recursos del Estado en la administración pública? Inicialmente el PLD ha dicho con mucha claridad que en el caso de Gonzalo Castillo se ha convertido en un preso político, porque Gonzalo Castillo no fue ni siquiera interrogado por los hechos que le están imputando. Aquí se habló de Gonzalo Castillo en el término del AC-30 y Gonzalo Castillo no fue apresado por ese caso. Fue apresado por el caso de lo que ellos llaman un financiamiento ilícito, que de ese financiamiento ilícito, sobre la base que se dio a la campaña Gonzalo Castillo y a los demás imputados, no menos cierto es que uno de los que está imputado, que está detenido, que está preso, confesó que dio recursos también de la misma forma al partido oficialista, al partido de gobierno. Se trata del licenciado Lócuar. Ángel Lócuar, claro, que tendrá que salir en los interrogatorios y en la defensa que se va a hacer, y tendrá que ser llamado. La persona que recibió dinero de ese imputado tendrá que declarar, tendrá que confrontarse las verdades. Si fue verdad que Ángel Lócuar dio dinero a personas del oficialismo, tendrá que ser interrogada. Pero ¿por qué no? ¿Por qué me van a interrogar solamente de un lado? Si uno de los imputados confiesa, al igual que confesó Mimilo. Mimilo confesó que dio recursos de una situación presumiblemente ilícita de los imputados del PLD. Pero Ángel Lócuar... Él habla de casi 4.000 millones. Dice él que lo llevó.
Pero lo Esa- llevó... y además de eso, perdone que interrumpa, Gustavo, esa es la joya de la corona como delator premiado del proceso. Pero es que Pimí lo tendrá que declarar y tendrá que ser de una forma u otra vinculado al hecho. O sea, tendrá que determinar exactamente la veracidad de los famosos 4.000 millones. O sea, ahora mismo se ha abierto un caso en el que no es solamente el expediente presentado por el Ministerio Público. De ahí tendrá que salir todas las luces. Y que si hay algo de ilicitud en lo que tiene que ver con la querella, con la imputación, que salga. Pero debe salir todo el mundo, no una parte de las personas que han sido señaladas, porque hay siempre gente señalada que no está en el expediente y que de una forma u otra tendrá que agregarse el expediente, porque los abogados de la defensa procurarán que llamen a las personas que uno de los imputados está señalando. O sea, es muy claro. Entonces, en este tenor, siento que el tema que nos ocupa de las imputaciones que se han hecho a los dirigentes del PLD, ahí de una manera u otra habrá que llevar mucha gente. Y naturalmente que sean los tribunales que determinen la veracidad de la denuncia, la veracidad del expediente. Nosotros estamos totalmente contestes de que el expediente debe ser investigado y que hay una presunción. No estoy diciendo que sean inocentes, pero hay una presunción constitucional de inocencia, que debe preservarse. Ingeniero, ¿qué tanto lesiona al Partido de la Liberación Dominicana el apresamiento de estos funcionarios de primera línea del pasado gobierno? ¿Creen ustedes que podrá recomponerse, relanzarse el partido? Porque está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana un momento muy difícil. Pero además de todo esto, me preocupa el hecho de que estén convocando a protestas nacionales. Recordamos lo que ocurrió, una enardecida multitud de PLDistas rompieron la puerta de entrada al Palacio de Justicia, y esto me trae el recuerdo de las protestas que se escenificaron frente al Congreso cuando el doctor Leonel Fernández argumentó que el logaritmo le había perjudicado, que había sido un fracaso, que le habían estafado las posibilidades de ganar la convención, y yo estuve muy preocupado porque entendía que eso podía afectar y hacer colapsar el sistema democrático que estábamos viviendo en ese momento. Ahora tengo la misma preocupación. Tenemos por lo menos cierta tranquilidad social, cierta estabilidad económica, de acuerdo a lo que dice el Banco Central, pero llamar a protestas a nivel nacional, ¿no podría esto afectar la estabilidad democrática del país? ¿Están ustedes conscientes de eso? Inicialmente, Charlie, déjame decirte que los casos de la imputación, interrogatorios e imputaciones que se han hecho a dirigentes del PLD, como que ya han caído en el tema de circo. Sí. Porque el Ministerio Público no ha podido elaborar expedientes condenatorios por parte de la justicia. Y sobre esa base ya tú vas a cualquier de estos barrios y te das cuenta que el pueblo como que ya no cree, independientemente que hay un morbo mediático que trata de satanizar al PLD como organización, no menos cierto es que el hecho mismo, que como salida primaria el Ministerio Público pida a los tribunales medidas de condena, básicamente de prisión, como medida de prevención en términos de todos los imputados, te dice claramente que hay una clara intención de hacer daño. Porque fíjate, cuando tú pides una medida de coerción, prácticamente declarar caso complejo, llevarlo a 18 meses, sin un juez haber determinado la complejidad o la culpabilidad del imputado, y si el imputado sale no culpable, como fue el caso del administrador de la lotería, ¿quién le devuelve esos 18 meses? Entonces, esa práctica de las medidas de coerción sobre cárcel,
es básicamente el último ejercicio que ya el pueblo no está asumiendo. Hay otras medidas de coerción que puede aplicar el Ministerio Público, están claro, los grilletes, esta visita periódica, hay 6 medidas más. Básicamente la parte financiera. La parte financiera. Entonces, pero el Ministerio Público ha pedido para hacer daño la cárcel, que es la última medida de coerción que debe solicitarse, mucho más cuando se demuestra que estas personas están acudiendo a la cita. Entonces ya para el pueblo, ¿en qué tanto ha afectado al pueblo? Mira, en principio tuvimos nuestras bajas, pero ya tú vas a la sociedad dominicana y como que ya no le cree al Ministerio Público lo que está pasando. Por lo tanto, nosotros entendemos, y voy a la inquietud segunda tuya, de si estas inconformidades, esta protesta que es el resultado espontáneo de una inconformidad ante básicamente el caso de Gonzalo, casi todo se reduce porque Gonzalo, que es un ciudadano común, no estoy diciendo que Gonzalo debe ser libre de ser cuestionado, no, es que Gonzalo no fue interrogado por ese caso. Y si vamos a hablar por ejemplo, del financiamiento de los partidos, el presidente de la Junta Central Electoral se refirió al tema de cuál es la culpabilidad cuando el financiamiento no se haga de manera como dice la ley. Entonces, por ahí mucha tela por donde cortar. Entonces, los PLDistas y parte del pueblo irritados, inconformes, molestos por el abuso de poder de un ministerio público que tiene guardia, policía, tiene a todo el mundo para ir y abusar de la autoridad que tiene. Esa indignación la manifiesta de manera expresa o como pasó, por ejemplo, este día que fueron al Palacio de Justicia, sí, o como se está manifestando con encendido de vela, y todo esto es simplemente para demostrar, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, que se haga justicia, pero la justicia no sea selectiva, Charlie. Okay. Porque la selectividad de la persecución, de los interrogatorios, es lo que irrita. ¿Por qué no solamente a nosotros? ¿Por qué no se incluye a todo el mundo? Y por ahí donde va la irritación de los PLDistas. Conociendo la cercanía del diputado Gustavo Sánchez con el expresidente Danilo Medina, quisiera saber, y la opinión pública también le gustaría saber, qué ha comentado o qué información ha dado tras bastidores o dentro de sus cercanos el expresidente Danilo Medina. ¿Cómo se enteró? Si tenía información de que ellos iban a ser arrestados y eso. No, Danilo tenía el conocimiento que tiene básicamente la ciudad dominicana en el caso de Donald Guerrero, que había venido siendo interrogado y de una manera u otra también otros funcionarios, pero de José Ramón y Gonzalo no teníamos informaciones básicamente hasta que en hora de la madrugada fueron apresados. Danilo estaba en Miami básicamente y sobre esta parte estuvo en Miami no porque presumía que iba a pasar esto, no porque preveía sino que iba, una cuestión de salud. Fue una cita, porque había ido en enero. Fue una segunda, tercera cita con los médicos para tratarle el proceso, ¿no? Identificar la enfermedad que tenía. Correcto. Y en Miami se da este escenario. La respuesta del comité político básicamente fue seguida por Danilo Medina aún estando en Miami, porque el documento que se elaboró tuvo totalmente conocimiento y dominio. Su aprobación. No solamente su aprobación, su edición. Danilo participó en cómo editar, cómo producir el documento, qué términos se ponían, a quiénes se acusaban. Entonces Danilo estuvo pendiente desde Miami porque fue consultado del documento que se iba a presentar a la opinión pública el lunes. De manera que sobre todo esto, el PLD está rebasando. Después de esa situación, Gustavo, ¿qué ha dicho el presidente? ¿Se ha referido al interior de su partido? ¿Qué ha dicho? Mira, el presidente de los PLDistas, que quisimos ir a buscarlo al aeropuerto cuando él vino el miércoles, él mismo evadió que fueran a buscarlo. Él no quería aparataje en su regreso del aeropuerto
hacia la ciudad capital. No lo quería. Y de una forma u otra, nosotros que insistimos en acompañarle, en ser solidarios con lo que está pasando, él rechazó de manera franca que él no quería que se le fuera a buscar, porque él no quería llamar la atención o que se viera eso como un acto, pudiera decirse, fuera del contexto de la enfermedad que estaba pasando. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Mira, nosotros hemos expresado públicamente a través de comentarios públicos, tanto por las redes sociales como en los programas de televisión donde hemos ido, el hecho solidario que debemos tener nosotros ante el líder del partido. Pero le hemos dado, Abinader, le hemos dado esa frescura de no entorpecer su situación de salud, porque no queremos que el estrés que podamos nosotros producir por ese efecto sirva como un detonante adicional de una enfermedad que debe ser tratada. Entonces nosotros le hemos dado todo ese espacio, aunque nos preocupa, quisiéramos verlo de manera personal, pero nos hemos limitado a lo que la prudencia dice. Lógico. A la prudencia. Él está confrontando un tema, tiene que ser sometido a un tratamiento que lo determinarán los médicos, claro. Y eso requiere de tranquilidad. El estrés es el enemigo número uno de enfermedades como esa, y nosotros entendemos eso, sí. Y le hemos dado su tiempo, su espacio. Bueno, con su permiso, ingeniero Gustavo Sánchez, vamos a una ligera pausa comercial, pero antes les recordamos que para estar correctamente informados deben leer el más moderno diario digital de República Dominicana, diariodigitaldominicano.com, la mejor forma de conocer la verdad, www.diariodigitaldominicano.com. Vamos a la pausa, retornamos en breve.